Hola, buenos días a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy traemos Canela Fina. Traemos una obra de un autor del que ya hemos hablado en varias ocasiones, si no me equivoco, pero su obra merece mucho la pena. Es una obra de las más originales del autor, aunque no es un tema nuevo, pero sí es original su forma de tratarlo. Es cierto que a nuestro juicio no es una de las mejores obras en calidad literaria, de las de este mismo autor, pero sí que resulta de una lectura muy grata y entretenida. Cuando leemos algunas obras de este autor, algunas obras tempranas y otras obras un poco más tardías, como pueda ser esta, nos da la sensación de que casi que la han escrito de personas diferentes. Pero eso está lejos de la realidad. Al final, pues, los escritores sufren una evolución en su profesión, como todo en la vida, y por ejemplo el Pérez Reverte temprano no tiene nada que ver con el Pérez Reverte actual, por ejemplo. Había un escritor que decía, creo que era García Márquez, que el oficio del escritor es el más difícil que hay, porque cada vez que avanzas, más difícil te resulta hacer tu trabajo, ¿verdad? Porque al final el nivel de exigencia es mayor. Y cada vez, pues, tu público te pide mejores novelas, o al menos iguales. Por eso el oficio de escritor es uno de los más difíciles, valga la redundancia, porque mientras más avanzas, más difícil es, más te tienes que superar. No es como, por ejemplo, pues un albañil, que una vez que ya tiene pericia en su oficio, pues prácticamente, o un informático, lo hace prácticamente con la gorra. Para un escritor cada vez su obra es más difícil. Y no hablamos de otras, sin más preámbulos, que de las intermitencias de la muerte de José Saramago. Esta es una obra que, aunque la trama no tiene nada que ver, sigue un poco la idea del ensayo de la ceguera, del que ya hemos hablado. Si recordáis, en el ensayo sobre la ceguera, pues una enfermedad visual hacía que todo el mundo, o casi todo el mundo, se quedase ciego. En esta obra, un buen día, a partir de un 1 de enero, nadie muere. En eso consiste básicamente la trama de la novela. Imaginaos, bueno, en principio hay un clima de éxtasis y de felicidad, pero ya sabemos todo lo que dicen. Cuidado con lo que deseas, no sea que algún día se convierta en realidad. ¿Quién no ha soñado alguna vez con la inmortalidad? Y que nadie muera empieza a traer problemas para la Iglesia, porque al final pierde su razón de ser. La Iglesia vive de la muerte. Si nadie muere, el mensaje de Jesús de la resurrección queda en vía muerta, ¿verdad? Por lo que la religión, la Iglesia Católica, se ve en un brete bastante importante. También las funerarias, que lo que tratan de hacer es readaptarse, ya que nadie muere, ¿a quién van a enterrar? Y entonces derivan su trabajo hacia el entierro de las mascotas, ¿verdad? Hay un guiño aquí hacia lo que es el problema de la superpoblación. Fijaos, si nadie muere, esto puede suponer un reto financiero y económico bastante grande. Y lo triste es que, bueno, como lo resuelven los políticos, pues al final la economía para los políticos va por encima de la moral. Aquí podemos apreciar una crítica bastante dura, con buen criterio, hacia la clase política, de cómo solucionan el problema. Y al final lo solucionan pues como lo están solucionando ahora, con una eutanasia mafiosa. Preguntaréis, ¿cómo que una eutanasia si nadie puede morir? Para descubrir cómo lo hacen, os invito a leer la novela. Pero la cuestión es que el Estado, el gobierno, trata de solucionar el problema que crea que nadie muera de la superpoblación de una manera amoral y mafiosa, ¿verdad? Hasta aquí puedo leer para no estropearos la novela. Un buen día parece que la muerte se cansa del experimento y hace que todo el mundo se entere de que la gente va a volver a morir. Pero, como muestra de buena fe, la muerte va a dar un preaviso
imaginaos el caos que esto crea. La gente empieza a recibir cartas en el que se le indica cuándo va a morir para que prepare sus asuntos, y eso es el caos. Aquí se recuerda mucho lo que ocurrió a finales del siglo X de nuestra era, Carpe diem tempus fugit et oram, que decía, y esto hace que la población se divida básicamente en dos bandos, como pasó en aquellos tiempos, en la Edad Media, cuando se pensaba que a la llegada del año 1000 se iba a terminar el mundo, entre algunos que se dedican al desenfreno y a la vida padre, y otros que se dedican a preparar su alma. Unos se dedican, como digo, al disfrute y otros se dedican a rezar y llenar las iglesias. Os invito a que nos pongamos a todos en esa situación, en el que si nos llegase una carta escrita por la propia muerte, anunciándonos de que en una semana íbamos a morir, ¿cómo reaccionaríamos, verdad? Y así se desarrolla la trama, y lo más interesante pues llega al final. Llega al final porque en estas cartas que envía la muerte, anunciando a las personas de que va a morir, cuándo van a morir, en una de estas cartas que envía, pues una le es devuelta. Y aquí es donde la trama se humaniza un poco más y cobra más sentido. Y hasta aquí voy a leer para no destrozaros la trama. Es una obra que merece mucho la pena porque encierra muchas reflexiones profundas, más profundas de lo que parece, ¿verdad? No es, como digo, la mejor obra de Saramago a mi juicio, por lo menos la que está mejor escrita. Para mí el Evangelio según Jesucristo, del que ya hemos hablado, le da 1000 vueltas, ¿verdad? Pero claro, no tiene la originalidad que tiene esta. En el Evangelio según Jesucristo ya sabes lo que va a pasar, ¿verdad? En esta no, en esta tiene el gusanillo de que no sabe finalmente cómo se va a desarrollar los acontecimientos. La novela es una crítica hacia el ser humano, que al final no sabemos lo que queremos. Cuando tenemos una cosa que es la inmortalidad, parece que ya no la deseamos, o no es tan bueno como lo pintan. Y también pues con respecto a la clase política, a propósito de que cuando tienen retos verdaderamente grandes, verdaderamente importantes, al final no lo solucionan de la mejor manera, sino que se saltan un poco la moral. El fin político justifica los medios, ¿verdad? Decía Maquiavelo. Y esto hace que le pasen por encima a quien sea con tal de solucionar el problema. Aquí la diferencia está en que normalmente los políticos tratan de primero crean un problema y después tratan de solucionarlo. En este caso el problema le viene sobrevenido. Hemos tenido un ejemplo claro de esto que hablamos acerca de la pandemia, ¿verdad? En el que convengamos que parece que las soluciones que se le han dado no han sido las mejores a ninguno de los niveles, ni a nivel sanitario, ni a nivel político, ni a nivel económico. Y por último, la reflexión que nos trae consigo esta obra es que hay algo más poderoso que la muerte. Hay algo mucho más poderoso que la muerte, que ni la propia muerte puede. Al hilo de lo que hemos hablado antes de cuando a las cartas que envía la muerte le son devueltas. Eso es porque hay algo más poderoso que la misma muerte. No voy a decir qué es para no estropearos el final. Me llamó la atención, no sé si el autor lo hizo con alguna intención o no, o es simplemente fruto de la casualidad, y es que la muerte está personificada por una mujer. Normalmente la muerte pues se dibuja pues con un encapuchado, con una guadaña, que o bien es masculino o bien no tiene sexo, ¿verdad? Y en este caso la muerte está personificada por una mujer. No sé si tiene algún significado, pero sí viene a cuento de la trama a propósito de quién le devuelve las cartas que ella misma escribe anunciando su propia muerte. En suma, es una novela que merece mucho la pena por su originalidad, por los mensajes que tiene detrás, ¿verdad?
acerca de la superpoblación, acerca de la eutanasia, acerca de lo errático que es el ser humano, que no se conforma con nada, acerca de su escasa moral y acerca, por último, de un atisbo de esperanza, ¿verdad? Porque el ser humano tiene en sí algo que es mucho más poderoso que la muerte. Sin más dilación, agradeceros vuestra atención. Recomiendo esta novela que no tiene desperdicio. Vais a disfrutar mucho, vais a sacar muchas conclusiones, os va a hacer pensar, es muy entretenida, muy dinámica, ¿verdad? No olviden suscribirse si no lo están. Para ayudar a crecer el canal, por favor denle al like, que no os cuesta nada y a nosotros nos ayudáis un montón. Comenten y compartan. Muchas gracias.